En el transcurso de este video veremos temas relacionados con el análisis financiero. Principalmente definiremos qué es el análisis financiero, posteriormente hablaremos de sus objetivos generales, así como también de los objetivos internos y externos. De igual forma determinaremos para qué y por qué nos sirven los análisis financieros en una empresa, y así también indicadores que intervienen en los análisis financieros, y por último los métodos de análisis financiero, que como bien sabemos son dos, el vertical y el horizontal. ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero es un proceso que comprende la interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales que tienen que ver con la empresa. Para llegar a esto, nosotros necesitamos realizar una serie de cálculos, interpretar porcentajes, indicadores y demás datos que nos van a servir para evaluar cómo está el desempeño financiero y operacional de nuestra organización. En una definición mucho más clara y precisa, podría decirse que el análisis financiero nos va a servir para conocer qué es lo que ha pasado con nuestro negocio en periodos anteriores, así como también examinar qué está sucediendo con este en el presente y tener una idea clara de lo que puede venir en un futuro. Es decir, que el análisis financiero estudia por completo a la organización, toma en cuenta ciertos elementos cuantitativos y cualitativos y factores internos y externos que tienen que ver con las operaciones que pueden afectar al negocio. Sin embargo, el análisis financiero también se puede aplicar a una parte o a un sector de nuestra empresa, como por ejemplo cuando se hace un estudio para determinar qué tan rentable es para nuestro negocio una línea de producto, un proceso, una nueva planta, entre otras cosas. En este caso se aplica lo que es el análisis financiero como sustento cuantitativo para tomar decisiones. En cuanto a los objetivos generales del análisis financiero, podemos mencionar 5. Como primer punto tenemos que permite a los administradores del negocio analizar la condición y el desempeño de la empresa en el presente. Como punto número 2, verificar todos los aspectos que tengan relación en cuanto a la salud económica y financiera de nuestra empresa. En el punto número 3 tenemos que es conocer la capacidad de endeudamiento, rentabilidad, fortalezas o debilidades financieras de nuestro negocio. 4. Analizar financiera y económicamente cómo se encuentra nuestra empresa en el presente y en el futuro. Y punto número 5, ayuda a los administradores del negocio, inversionistas, acreedores y pues en sí a la administración misma a saber y tomar ciertas decisiones en cuanto a temas de inversión. Objetivos del análisis financiero a nivel interno y a nivel externo. Cuando hablamos de nivel interno, hacemos referencia a que tanto los mandos intermedios como los directivos son capaces de tomar ciertas decisiones para corregir el rumbo de la empresa y de igual manera saber qué tan viable es que nuestra empresa haga nuevas inversiones o si puede acceder a nueva financiación. Los objetivos o el objetivo general a nivel externo nos habla de que esta información recabada puede ser de vital importancia y de mucha ayuda para inversionistas, acreedores, clientes y por supuesto para la administración pública misma, ya que ellos se basan en esto para conocer cuál es la situación actual de nuestra empresa, qué tan bien está o si estamos teniendo deficiencias. ¿Para qué y por qué se aplican los análisis financieros en una empresa? El análisis financiero tiene que realizarse hacia el interior de nuestro negocio, ya que por medio de eso nosotros podemos identificar cuáles son las oportunidades, fortalezas, limitaciones o amenazas económicas que pudieran existir. Por esta razón, el análisis financiero no es utilizado únicamente por los bancos para el otorgamiento de un crédito, sino que también se utiliza por proveedores de bienes y servicios, quienes de acuerdo a la información recabada saben cuál es el comportamiento que tiene la empresa dentro del sector. También los inversionistas nacionales e internacionales utilizan esta información
para saber qué tan oportuno, qué tan viable es que ellos adquieran una nueva empresa o que incluso puedan expandir sus operaciones. Y por último, la información que nosotros recabamos en un análisis financiero es utilizado por los directivos, quienes requieren de esto para elaborar y mantener actualizado sus diagnósticos financieros y económicos de la empresa. Esto con el fin de saber cómo está posicionada el negocio dentro del sector en el que está operando y así como también el comportamiento dentro del mercado en el que atiende. Indicadores en el análisis financiero de una empresa. Si bien es cierto que aunque las empresas elaboran sus propios análisis financieros basándose en un conjunto amplio de indicadores, las empresas pequeñas y medianas no necesitan de tanta información para realizar esto. Sin embargo, sí es muy indispensable que la mayoría de las empresas tengan conocimiento de cuáles son los indicadores que intervienen para nosotros poder realizar un análisis financiero. Indicador de liquidez. Este indicador nos permite a nosotros saber cuál es la capacidad real que tiene una empresa para satisfacer sus necesidades económicas a más corto plazo, es decir, que nos muestra la facilidad o la dificultad que nuestro negocio tiene para convertir los activos corrientes en efectivo. Por ejemplo, el análisis de la liquidez de una empresa, que en caso de que pudiera arrojar una liquidez deficiente, se estaría en la probabilidad de incumplir con los pagos de las obligaciones. En esto mismo se basan los bancos para saber si es óptimo otorgar préstamos a empresas o a personas naturales, pues de acuerdo a esta información ellos sabrán si la persona o la empresa es capaz de cumplir con los pagos establecidos. Indicador de solvencia. Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa de satisfacer sus deudas sin importar el plazo. En general se mide entre la diferencia que hay entre el activo y el pasivo exigible. Es un estado patrimonial que generalmente se conoce como patrimonio neto. Si el patrimonio neto es negativo, es decir, si el pasivo exigible es superior al valor del activo, la empresa estará en quiebre técnico. En estas circunstancias existe la posibilidad de que el negocio cierre sus operaciones. Indicador de rentabilidad empresarial. Existen diversos indicadores para medir la rentabilidad de una empresa, pero el más común, el más habitual que se usa es el ROE, que es la rentabilidad sobre los recursos propios. Este indicador nos dice cómo nos han servido nuestros recursos propios para generar beneficios. Indicador de flujos de caja. Este indicador nos permite a nosotros saber cuál es la cantidad de dinero líquido con la que cuenta una empresa. De igual manera, este concepto se utiliza para medir la capacidad monetaria y de pago de dicha compañía, de dicha empresa. Los flujos líquidos de dinero aportan información crucial a los estados financieros y permiten tener un balance entre las entradas y los gastos, lo que se le conoce como flujo de caja neto. Concluyendo con este tema, vamos a mencionar lo que son los métodos de análisis financiero. Dentro de este existen lo que son dos, el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical nos hace dos preguntas muy importantes. La primera es cómo está compuesto el activo, el pasivo o el patrimonio. Y la segunda, qué porcentaje de ingreso nos representan los gastos, las utilidades o el costo de venta. Teniendo ya esto en mente, es importante mencionar que el estado de situación financiera representa la estructura de inversión y financiamiento de una firma. Por otro lado, el estado de resultados informa cómo se ejecutó la operación de la compañía para un periodo determinado, es decir, cuánto ingresos logró y qué fue lo que gastamos para llegar hasta ello. Por último tenemos el análisis horizontal o análisis de tendencia. Este tipo de análisis compara las variaciones entre los distintos periodos de los estados financieros para identificar más que nada los cambios significativos. Es un claro ejemplo de comparación temporal y se puede expresar en términos absolutos o relativos. Este tipo de análisis solamente nos hace una pregunta: ¿cuánto y por qué varió una cuenta de los estados financieros? La diferencia que hay en este análisis
con el análisis vertical es que este compara las cifras de un solo periodo. El análisis horizontal contrasta los cambios entre periodos. En otras palabras, mucho más simple, se podrá decir que este tipo de análisis es más dinámico. Con esto llegamos al final del video. Esperamos que la información proporcionada sea de mucha ayuda para ustedes. Hasta la próxima.